Yo fui adoptada, pero realmente fui comprada o vendida o las dos cosas. Ella malgasta todo su dinero, termina viviendo en la periferia de Ensenada en un asentamiento irregular. Paso por una iglesia que en la vida la había yo visto, fíjate, el Templo La Hermosa. Y estaban cantando y me da un coraje. O sea, ellos ahí acá, manitas levantadas, ¿no? Y yo planeando mi muerte, o sea, ¿dónde está Dios? Hola amigos, amigas, gracias por conectarse a un episodio más del Arte de la Restauración. Mi nombre es Melissa Ramos y me acompaña una súper invitada de lujo que es aquí Alma Angulo. Alma Angulo no nomás es muy especial para mí, sino para toda mi familia. Ella fue pastora cuando mi mamá empezó a ir a la iglesia. Yo te conozco desde que tengo 9 años, 9 años más o menos. Sí. En mi periodo de restauración y proceso, Alma ha sido una persona clave en mi vida de pedir consejos, no nomás a mí, sino a toda la familia. Nos ha apoyado y hay muchas cosas que yo digo, sí, cuando alguien dijo, inclusive en mi libro lo menciono, una consejera me dijo, es Alma Angulo, entonces cómo no ser una súper invitada de lujo. El tema de hoy se llama De las cenizas a la belleza, porque no encontré otro mejor nombre, Alma, porque estás hermosa, guapísima. Gracias, bella. Y cuando uno te ve, uno no se puede ni imaginar de dónde vienes. Uh-huh. Entonces, yo pues escuchaba así, ¿no? Wow, Alma, ¿qué pasó esto y esto? Y te he escuchado compartir y digo, wow, no, cosas que me han dejado marcadas, pero la gente que nos escucha a lo mejor pues obviamente no sabe. Entonces, mi primera pregunta para contigo es, ¿de dónde viene Alma Angulo? ¿De dónde vienes, Alma? ¿Qué tan profundo quieres saber de dónde vengo? Lo más profundo, porque este es un podcast profundo. Bueno, aparentemente nací en Ensenada y mi origen es un poco complicado. Yo fui adoptada, pero realmente fui comprada o vendida o las dos cosas, ¿no? Okay. Yo llego a una pareja que no podía tener hijos a través de la persona que les ayudaba en la casa. Okay. Esta persona les pide dinero prestado en aquellos años, hablamos de 1954. No tengo conflicto que calculen mi edad. Es muy bien, de todas maneras. El dinero prestado era para llevar a su hija con un doctor, pero era una cantidad fuerte. Y esto intrigó a la pareja, que les pidiese, en aquellos años, hablamos de $150, wow. Sí. ¿No? No, y en aquellos años un aborto, o sea, además, ¿no? Así, cuando le preguntan por qué quiere tanto dinero, ya se llamaba Concha, la abuela materna. Les cuenta que tiene una hija, que ya tiene 4 hijos, tiene otro embarazo, y realmente esta abuela era la que cuidaba a los hijos, y les dice que ya no puede haber otro niño, y su hija intentó abortar caseramente, no dio resultado y estaba bastante enferma con dolor y se requería dinero. Tenían miedo por la penalización, porque se había intentado un aborto casero. Entonces el médico que podía atenderla sin avisar a las autoridades, pues costaba dinero. Okay. Entonces esta pareja que no tenía hijos, ya tenían 14 años casados, le proponen que mejor ellos llevan a su hija con el médico y que si el bebé está vivo, ellos están dispuestos a adoptar este bebé. Y ese bebé eres tú. Ese bebé soy yo. Oh, wow. ¿No? Okay. Así es como mi vida es salvada. Uh-huh. Estos datos yo los obtuve primero por mi madre adoptiva. Uh-huh. Pero con el tiempo, cuando yo tengo como 22 años, yo conozco a lo que yo siempre le he llamado, y espero que nadie se ofenda, el útero, ¿no? Sí. Digamos, la madre biológica. Sí. La conozco y ella me cuenta su historia, quizás buscando mi comprensión o simplemente queriendo contarme su historia, ¿no? Porque no hay justificación. Su versión, ¿no? Su versión.
Y resulta peor de lo que yo ya sabía, ¿no? Porque ella me comenta que cuando ella se pone tan grave era su tercer intento de aborto. Ok. Había intentado 2 cosas caseras, no funcionaron y lo último fue una aguja de tejer. Wow. Entonces ella realmente pensaba que el producto estaba muerto y no salía. Ok. Pero pues Pues no, para Dios quien te me tenía conoce, bien guardada. sabe que sí soy bien aferrada desde entonces, ¿no? Ok, entonces te adoptan esta Me pareja. adopta esta pareja que realmente me compraron. O sea, hubo Sí, una cantidad un trueque. mayor que la que se requería para el aborto, ¿no? Me adoptan a las 4 horas, es un parto casero. Y de ahí mismo la madre adoptiva, que ella sabía que esto algún día saldría a la luz. Entonces ella guarda una caja de zapatos con una falda que desbarataron y ahí me envolvieron cuando nací. Y así me saca ella en la caja de zapatos, envuelta en ese trapo, así me saca. Para que nadie se diera cuenta. Exacto, para que nadie se diera cuenta. Okay. Y va y te registra como su hija. No, se esperan para luego hacer una adopción legal. Ok. Se esperan, porque existía un documento ya firmado. Entonces, ¿cómo te fue con ellos? ¿Fueron buenos papás? ¿Tuviste...? Creo que pude haber tenido una buena vida, pero mi padre adoptivo, él era buzo. De esos buzos que buceaban con escafandra, con un casco, con unos zapatos de cobre, porque me tocó todavía a mis 6 añitos andar vendiendo ese equipo. Ok. Y él se muere cuando yo tengo 6 meses, se descompresiona, lo sacan demasiado rápido, lo avientan muy profundo, lo sacan rápido y se descompresiona. Y en aquellos años no existían las máquinas de descompresión. Okay. Entonces se murió. Y tú tenías 6 meses de nacida. 6 meses de nacida. O sea, entonces mi madre adoptiva queda sola con una bebé que sí quería, pero no quería. No, y aparte, pues 6 meses, pues... Ajá. Ajá. Y se queda sola. Por la historia que conozco, ella estaba en sus 40s, su esposo ya tenía 60. O le llevaba 20 años. Le llevaba 20 años. Entonces ella se queda sola con una niñita. No queda desamparada. Él tenía equipo, poseía un equipo de pesca, de buceo, había un seguro, pero a mí nada de eso me tocó, ¿no? Ella malgasta todo su dinero, termina viviendo en la periferia de Ensenada en un asentamiento irregular. Pero contigo, o sea, nunca... Sí, conmigo. Arrastrando contigo. Arrastrando conmigo. Okay. Terminamos viviendo cerca de lo que era antes el basurero municipal, que le decíamos el dompe, nuestros pochimos. El dump, no, el dompe. No era. Sí. Entonces, pues ahí me crié. Muerte para acá estaba el panteón y para acá estaba el basurero, ¿no? ¿Y era ahí como era de damnificados o si era una casa? Era una casuchita, era un asentamiento irregular de esos que son muy comunes en las periferias de la ciudad. Entonces, así creces, empiezas a ir a la escuela. ¿Cómo tú sabías que eras adoptada? Bueno, a la escuela empecé a ir a los 5 años, pero a escondidas. Ok. Porque esta mujer cuando queda sola y cuando se queda sin dinero, curiosamente yo tengo recuerdos de muy pequeña, recuerdos que ella me dice, ¿quién te contó? Ella ya murió, pero yo le contaba cosas muy grotescas que me pasaron y ella me decía, ¿quién te lo platicó? Y yo le decía, yo me acuerdo. Y me decía, no es posible, apenas empezabas a caminar. Pero yo tengo esos recuerdos, ¿sabes? Okay. Recuerdos terribles. Entonces, realmente mi infancia fue, pues puedo decir que fue cruel. Cruel porque había golpes, porque había abuso, porque había violencia, porque había... ¿Qué había? Digo, no tenemos que entrar en detalles, ¿no? Ajá. Pero... No tengo inconveniente en entrar en detalles porque al final, el fin de esta entrevista es que si hay alguien por allí afuera que está escuchando, que sepan que hay un Dios. Y hay esperanza. Y que hay un Dios que restaura, no importa qué tan destrozados vengamos. Dios restaura, ¿no? Sí. Yo creo que si alguien me viera y yo no les contara nada de mi historia,
Ya lo he hecho como un experimento en conferencias que he dado, en talleres, y la gente me arma una historia tan bonita, ¿no? Casi de cuento de hadas. Pero mi infancia fue todo eso que mencionas. Fueron una serie de abusos de todo tipo. Esta mujer, cuando se queda en la miseria, se rodea de sus, digamos, ex amigas, que era gente que estaba en la prostitución, alcoholismo, drogas. Ese era el ambiente. El ambiente era, parecía que fuera un party cotidiano, pero para nosotros niños era terrible. Y ella, parte de su manera de hacer dinero, cuidaba a los hijos de sus amigas prostitutas. Okay. Yo llegué a estar hasta con 18 niños, que muchos eran abandonados. Tengo el recuerdo de una niña que la mamá la lleva cuando tiene como 9, 10 meses, no caminaba, y la mamá vuelve cuando la niña tiene 7 años. ¿No? Entonces nos criamos en mucha miseria. Ella era hábil para la cocina, entonces cocinaba burritos, tamales, donas, y nosotros sí salíamos a la calle a venderlos. Y yo era la que más trabajaba porque era la que más le compraba a la gente. ¿No? No sé. Eras buena para vender. No sé qué pasaba, ¿no? Pero veían a la güerita de ojos verdes. Ay, pobrecita niña. ¿Cuántos tamales traes en el balde? 50. Te los compramos. En aquel tiempo los de carne se vendían a peso y los de dulce a 50 centavos. ¿No? A mí me dejaban con un balde de tamales afuera del cine Ensenada. No, ahí estaba yo afuera sentada a un lado de una señora que vendía chicles. Y ahí me dejaban y yo vivía en la periferia. Entonces iban y me dejaban, yo ni podía el balde. Ahí aprendí a contar. Yo creo que tendría 4 años. Wow, ¿no? Chiquitita. Sí, ahí aprendí a contar yo. Entonces, ya cuando terminaba de vender mis tamales, a veces ya se me había ido el último camión. Entonces yo tenía que caminar por toda la calle Quinta de Ensenada hasta llegar a la calle donde ya se convierte en Avenida Cortés y no había casi nada, ¿no? Donde se terminaba, donde ahora está el monumento a Juárez, ahí se terminaba Era prácticamente. las orillas de la ciudad, ¿no? Ya, y yo vivía todavía muchísimo más allá, hasta el basurero, ¿no? Hasta el panteón, donde empezaba la colonia Bustamante, la colonia Hidalgo, ¿no? Sí. Entonces, pues no fue una infancia muy agradable. Imagínate todos los asaltos que tuve, todos los abusos de ver a una niña sola caminando, ¿no? ¿Abusaron de ti muchas veces? Tan terrible. Fíjate, me costó mucho tiempo reconocerlo. Fue en uno de los seminarios que hace mi iglesia San Pablo, donde yo comparto un proceso de sanidad para las víctimas por abuso sexual. Y yo creo que hará apenas unos 8 años en uno de los seminarios que estoy dando el seminario y como dicen, me cae el 20. Al estar hablando, me doy cuenta que fui víctima de prostitución infantil, ¿no? Y era grotesco porque son memorias que no se olvidan. Como lo que es la trata, ¿no? Sí. Entonces la gente tiene que entender en los procesos divinos hay sanidad, hay restauración, pero los recuerdos no se van a ir nunca. No. La diferencia es... No nos da amnesia. Que deja de doler. Sí. Y esto es importante, ¿no? El perdón, la restauración, no es una pastilla para el olvido. Pero la sanidad se va dando. Ahora lo puedo platicar. Hace 8 años ni siquiera lo podía nombrar, ¿no? Sí. Entonces es un continuo proceso. Entonces ir a la escuela, volviendo a tu comentario, estaba prohibido. Obviamente. Había que trabajar. No, y aparte eso exponía, ¿no? La dinámica familiar y la dinámica en la que estabas envuelta y obviamente la maestra se iba a dar cuenta y podía involucrar autoridades o cosas así, ¿no? Ahora, no existía el DIF, quiero decirte. A mí me toca ver el nacimiento del DIF cuando yo estoy en 3er o 4er año de primaria. Yo soy producto de los desayunos escolares. Me da mucho gusto que sea una práctica que se está retomando. Era mi alimento, era mi comida, los desayunos escolares. Wow. Los inició la esposa del expresidente Adolfo López Mateos. Ella empezó los programas DIF. ¿Y desayunabas en la escuela? Desayunaba en la escuela. Era un litrito, así un cuartito de leche
con un sándwich de algo. Esta infancia, híjole, ¿a qué adolescencia te llevó? Pues a una adolescencia con mucho enojo, mucha amargura. Me imagino que tu mamá adoptiva no era cariñosa, no había... ¿Qué relación había? Era una relación fría, de conveniencia, ¿no? Sí. Yo era Su empleada. Yo era alguien conveniente porque era productiva. Se dice por ahí, ¿no? Y sí, estudios sociológicos lo avalan, que si naces con la piel clara, el cabello rubio y los ojos verdes, ya naciste con ciertas ventajas en la vida, ¿no? Por grotesco que esto sea. Sí. Y así era. Todos salíamos a vender y la que regresaba con dinero y sin producto, Eras tú. siempre la era yo. abuelita. Entonces yo empiezo a ir a la escuela a escondidas. Aparte la escuela quedaba lejísimos, eso me ayudó, porque nadie se daba cuenta que yo iba a la escuela. Ok. Me iba temprano, vendía lo que me tocaba, escondía mi balde o mi charola y me iba de oyente a la escuela. No estaba ni siquiera inscrita, Ok. ¿no? Pero la maestra algo la alertó, se da una situación ahí, ella va, benditas maestras, me sigue un día, llega hasta donde yo vivía, habla con Luz, mi madre adoptiva, y es como se vuelve para mí algo que yo ya podía disfrutar. Ya era libre de ir a la escuela, Ok. ¿no? Sí. Y así es como empiezo yo a ir a la escuela, llega la adolescencia. Yo solamente esperaba crecer para irme de ahí, ¿no? ¿Cómo llega mi adolescencia? Pues entre pura gente malandra, ¿no? Yo crezco viendo gente hacer churros de marihuana. No, y pues como puede haber muchas muy buenas intenciones, pero pues estabas pues fracturada por dentro, o sea, Sí. con rechazo, abandono, abuso, o sea, también digo, híjole, que pues es difícil tomar pues buenas decisiones cuando uno está tan fracturado, entonces... Exacto. Y ahí yo me doy cuenta justo en la adolescencia, buscando los documentos para inscribirme en la secundaria, encuentro el papel de adopción. Okay. Entonces las cosas me hacen sentido. ¿En qué aspecto? Me doy cuenta por qué yo no era protegida. Me doy cuenta por qué yo más bien era expuesta y explotada. Entonces yo digo, esto lo explica todo. No soy su hija, ¿no? Se vuelve un tiempo muy difícil. Mi infancia fue llena de pesadillas, noches sin dormir. Nunca sabía a qué horas de la noche alguien me iba a arrastrar lejos de mi lecho donde yo dormía. Entonces llego a una adolescencia... ¿Que a veces así sucedía? Sí, así sucedía. Llego a una adolescencia donde lo único que yo quiero es morirme, ¿no? Yo me quiero morir. Y cuando encuentro este documento, yo tenía deseos de salir de ese ambiente, fíjate. Porque tengo, de alguna manera, taruga no estoy, ¿no? Y a pesar de tantas drogas, quedé medio completa. Pero mi ilusión era salirme de ahí. Entonces, yo quería estudiar, yo quería ser abogada. ¿Tú ya consumías drogas en tu adolescencia? Ahí empiezo. Empiezas a la adolescencia. Ahí, cuando yo encuentro ese papel, yo acababa de cumplir 12 años. En el mes de abril yo encuentro este papel en el mes de junio, juntando mis documentos para ir a inscribirme a la secundaria, junio, julio. Es un shock para mí. Muchas cosas me hacen lo no sentido. Sigue siendo sin sentido, pero a mí me hace sentido. Sí, claro. Entonces salgo corriendo, histérica. Uno de mis hermanos de crianza, carnales nos decíamos, me detiene y me dice que qué me pasa. Entonces yo le digo lo que acabo de descubrir y él me dice, todos sabíamos. Wow. Le digo, ¿cómo que todos sabían? Todos sabíamos, me dice, menos tú. Teníamos prohibido decirte. Entonces él me ofrece drogas. Para consolarte. Claro. Él a eso se dedicaba, él vendía, ¿no? Entonces él me dice, yo traigo algo que te va a ayudar, ¿no? En aquel tiempo se consumían mucho los seconales. Son unos opiáceos. Y en la calle les decíamos diablitos, porque eran unas cápsulas rojas, ¿no? Entonces él me da primera vez y me da 2. Me las tomo y no despierto hasta el otro día. Él me acuesta en un carro viejo que había por ahí y me pareció fabuloso.
Porque yo nunca había dormido una noche, unas horas completas, ¿no? Cuando Sí. podía dormir, me despertaban las pesadillas o me despertaba alguien más, ¿no? Sí. Entonces, me pareció fabuloso. Y nomás desperté y fui y lo busqué. Y le dije, yo quiero más. Y me dijo, claro que sí, nomás que te las tienes que ganar. Entonces yo empecé a trabajar con ellos, ¿no? A vender droga. A salir a las calles, ellos iban, hacían la conexión, recibían el dinero y luego pues la chamaquita, yo era muy flaquita, muy desnutrida, me veía como de 10 años, aunque tuviera 12, y entonces ya luego yo pasaba, ya me decían con quién, en dónde, y yo llevaba en mi puñito y entregaba, Ok. me las tenía que ganar. Te las tenías que ganar. Sí. ¿Y cuánto tiempo trabajaste así? Uy, muchos años. Después de con ellos brinqué para trabajar con gente adulta. Y ya de ahí ya te había salido Me fui a las calles. Ya te había salido de con tu mamá. Me salgo. En ese tiempo, yo ese verano me salgo. Ok. Ese verano me salgo y empiezo a vivir entre las pandillas de Ensenada en ese tiempo, ¿no? Vivía entre la calle Castillo, mucho tiempo estuve ahí en la Castillo. Otro tiempo estuve viviendo en la colonia Cuauhtémoc, en la Bustamante. Okay. Terminé viviendo en un ferry que estaba abandonado en Ensenada. Algunos lo recordarán, ¿no? Wow, qué aventada. Ajá. Y jovencita, flaquita. Chiquita, sí. O sea, Sí. wow. Pero, ¿sabes una cosa? Muy llena de odio. Y el odio, el coraje, el enojo es un poder. De nosotros depende cómo lo utilizamos. Te dio mucha fuerza en ese momento. En ese momento era un resentimiento, un rencor. Era fea, felona, peleonera. No andaba buscando quién me la hiciera, sino quién me la pagara, ¿no? Me detenían continuamente, terminaba en la comandancia, me encerraban una semana, 10 días. No, fíjate, en aquel tiempo no había ni a dónde mandar a los adolescentes. Existía el Buen Pastor en Mexicali, pero yo, por ser adicta, por ser niña de la calle, no era candidata cuando se supone que debía de haber sido candidata, ¿no? Ajá. No era candidata. Entonces me regresaban a la calle. A veces alguien pagaba mi multa. De los amigos, de la pandilla, pues. De sí, o gente mayor, ¿no? Que me conocía. Entonces, pues me crié allí en las calles de Ensenada. Entonces, tu adicción fue haciéndose más grave, empezaste a, o sea, ¿en qué punto te encontró Dios? O sea, ¿cómo te encuentra Dios en medio de todo eso? Obviamente Dios nunca Sí. te había perdido el ojo, ¿no? Pero, No, yo sé. Pero digo, en medio de todo eso, o sea, ¿cómo? Bueno, mira, fue muy interesante cómo se fue orquestando, ¿no? La calle te vuelve una persona muy resentida con la sociedad. Okay. La calle te vuelve un sobreviviente. Necesitas comer, necesitas vestir, pero no tienes dinero. Entonces, pues te lo robas. Y en aquel tiempo, pues no había tanta tecnología, no había Tanta tantas cámara. cámaras, ¿no? Pero en fin. Gracias a Dios, yo digo. Sí. En esa adolescencia tan turbulenta, llego a un punto donde tengo que salir de Ensenada. Tengo que salir porque o me iba de Ensenada o ya iba a ser cárcel por mucho tiempo, aunque fuera menor. Okay. Tenía yo 16 años. Entonces un conocido me dice que él me puede ayudar a esconderme en un lugar. Y me lleva a un rancho que está en San Antonio de las Minas. Okay. En ese rancho había una comuna de hippies. Ahora, yo no era peace and love, para nada. No. Pero ellos sí. Okay. Ellos eran gente que venía de clase alta. Yo me burlaba mucho de ellos, porque yo les decía, ¿en serio? Ustedes están enojados con su familia porque tienen una super casa en el fraccionamiento Chapultepec. Excuse me. Porque pueden tener carro del año, pueden ir a la mejor escuela, pueden vestir la mejor ropa. Por eso están enojados. Por eso están enojados con sus papás. Y yo me reía y les hacía mucha burla. Parece, pues sí. Y ellos andaban acá en el Peace and Love, en el LSD, en los hongos, ¿no?
Nomás consumían drogas naturales. Ellos eran, Peace and love. sí, amaban la naturaleza. Entonces, yo llego ahí, obviamente adicta, con mi carga para meses, ¿no? Y ellos me empiezan a hablar de una manera diferente de vivir. Ahora, a mí me impactó esta comuna. ¿Por qué? Porque por primera vez fui recibida con amor. Ok. Yo les dije por qué iba. Y les dije, y ustedes peligran, yo vengo aquí a esconderme. Y me dijeron, no, no pasa nada. Ahora, ese lugar era intocable, es la verdad. Ahí me quedo. Dejo mi adicción ya en ese tiempo, era la cocaína. Me ayudan a dejar la cocaína, me cuidan. Obviamente, ellos tenían una doctrina un poquito como Rastafari, ¿no? Ellos que creían en Dios, leían la Biblia, pero con una interpretación muy torcida. Por ejemplo, ¿por qué fumamos marihuana? Pues porque Dios la creó. ¿Acaso no sabía que no la íbamos a fumar? Hello, ¿no? Sí, sí. Los hongos, ¿acaso Dios no sabía que íbamos a alucinar? Oye, Alma, una pregunta. A los 16 años, en todo eso, ¿ya te habías enamorado? No. ¿No habías tenido novio? O sea, no. Okay. Sí tenía alguna relación, pero enamorarme, no. Okay. Yo no tenía la más mínima idea lo que era ni querer ni que te quieran. Okay. Yo vivía llena de odio hacia todo y hacia todos. Entonces, con los hippies estabas ahí escondiéndote de la policía para que no te llevaran a la cárcel, pones a los Peace and Love, dejas la cocaína y con marihuana y hongos. Con marihuana y hongos. Y LSD. Ok. ¿Y después? Ahí conozco a mi esposo. ¿Cómo? Él era amigo de estas personas. Bueno, a los que no sepan, su esposo es doctor, el doctor Marco Angulo. Wow, él era hippie. Es un amor. Sí, es un amor. Era hippie. Fíjate que él llega ahí, él había estado viviendo en la Ciudad de México 2 años, estudiando filosofía y letras. Y se desvía un poco de su meta y su familia se lo trae a Ensenada de regreso. Y cuando él regresa a Ensenada va a visitar a sus amigos. Y ahí yo lo conozco. Ok. Pero no me caía muy bien porque era bien fresa. Entonces yo tenía un rechazo hacia todo lo establecido, ¿no? Pero él bien paciente, bien lindo. Él dice que fue amor a primera vista. ¿Lo flechaste? Creo que sí. Entonces empezamos a tratarnos como amigos y yo me regreso a Ensenada. Tenía que regresar a Ensenada. Tenía que hacerlo. Y cuando yo llego a Ensenada, allí en el lugar donde ya nos habíamos movido un poco más lejos del basurero y del panteón, mis hermanos ahí tenían una pequeña zona de distribución y cortaban ahí la heroína, ¿no? Y cuando la están cortando es un olor muy fuerte. Yo llego limpia prácticamente y el olor fue muy fuerte, fue casi irresistible. Muy pocas veces consumí heroína, me daba miedo. Ahí probaste la heroína. Ya la había probado, pero yo le tenía miedo porque yo era consciente de lo que hacía. Yo había vi morir mucha gente por sobredosis, gente de mi generación. Otros se quedaron arriba. El asunto es que me invitan, malamente acepto y termino en el hospital con una sobredosis. De heroína. Wow. Entonces, esto fue fuerte porque yo sabía que ahora sí, si ya me había librado, esta vez despierto esposada en una cama. En un hospital. Pero algo sucede y yo salgo del hospital. Y Marco vivía como a 5 cuadras del Hospital General. Donde estaba antes el hospital, en la calle Ruiz, hoy están las oficinas de la Secretaría de Salud. Él vivía como a 5 cuadras. ¿Y supo que estabas ahí? Llego
Yo salgo del hospital, Ok. llego a su casa tocando la puerta buscándolo, porque cuando yo me vine de la comuna me vine caminando por el cañón de Doña Petra. Ok. Todavía tenía miedo subirme a un camión. Ok. Entonces llegamos a su casa para descansar y de ahí yo sigo hasta mi barrio. Ok. Entonces ahí yo me entero dónde vive. Ok. Eso fue en la tarde, a la siguiente mañana estoy tocando esa puerta, Ok. ¿no? Y nada más le digo que estoy en problemas y él me regresa a la comuna, me lleva a la comuna. Ok. Era vísperas de Navidad, no había nadie en la comuna, todos en Navidad sí se iban con sus familias, la comuna está sola, pero él se queda a cuidarme. Ok. Se regresa el 24, creo que era el día 23. Se regresa a cenar con su familia, pero se regresa otra vez Para que no estés sola. para que no esté sola. Ok. Y me cuida como por una semana, que nadie estaba llegando hasta la primera semana de enero. O sea, que tú saliste débil, saliste... Sí, muy mal. Dormí por varios días. Ok. Y él me cuidó. Y me impactó mucho que me cuidó con mucho respeto y con mucho amor. Ok. Eso me impactó. Y ahí, No estabas acostumbrada a eso. oh no, ahí me enamoré de él. Ok. Ese respeto tan profundo, el haberme cuidado, el haberme guardado, a mí que era una chica de la calle, ¿no? A mí me impactó. Y desde ahí han pasado 53 años juntos. Ok, pero ahorita todavía no conocías al Señor. No, él todavía tuvo que batallar y sufrir con mis adicciones, Ok. ¿no? Entonces, empezaste con él, pero tú seguías bateando con adicciones, Sí. pero Marco no. No, él no. Él consumía, él era como los rastafaris, nada más lo que Dios había creado. Ok. ¿Ok? Marihuana y hongos. De hecho, viajé con él porque fuimos a Oaxaca. Él había vivido con una chamana en Oaxaca. Ay, Dios mío. Ok. Entonces me llevó de regreso, ¿no? Fuimos a Oaxaca a comer hongos. Y la chamana me dice que estoy embarazada y yo me río y me carcajeo porque pues yo al fin desnutrida, tú sabes, no había una menstruación normal. Entonces yo decía, no, yo no estoy embarazada. Pero sí estaba. Ok. Sí estaba. De mi hija Osana, que tú la conoces. Sí. Suceden muchas cosas. Marco entra a estudiar medicina. Yo me quedo en Ensenada. Cuando él se va a estudiar medicina, entonces yo siento que me liberé de alguien a quien yo le estaba haciendo daño, ¿sabes? Sí. Cuando hablábamos al principio aquí tú y yo, antes de que empezara el programa, del rechazo intrauterino. Sí. Cuando has sido tan rechazado, te vuelves un experto autosaboteador de tu bienestar y tu felicidad. Por eso mucha gente que la vemos muy estable, de repente la vemos caer. El rechazo es una de las cosas, de los sentimientos, de los estados del psique más difíciles de vencer, ¿sabes? Entonces te vuelves un experto autosaboteador de tu propio bienestar. Si todo está bien, no es posible. Algo tiene que estar mal. Y si no encuentro nada mal, entonces yo me encargo de que algo malo pase. ¿Por qué? Porque a mí no me puede ir bien. O más vale yo dejar lo que me dejen, pudiera ser también. También, ¿por qué? Porque no crees que te puede ir bien. Por el daño que traes, ¿no? Sí. Entonces yo vivía saboteando esa relación. Y él con tanto amor, con tanta paciencia, yo lo corría, yo le pegaba. Bueno, terrible, me da vergüenza, pero bueno. Eso ya pasó y eso ya cambió, ¿no? Claro, pues es lo que pasa sí. cuando una persona está tan lastimada profundamente y cuando no está Dios en la ecuación. Lo maravilloso es que, acabamos de cumplir 53 años juntos. Sí. El 12 de octubre. Nos casamos en el Gimnasio Municipal de Ensenada. Yo con 7 meses de embarazo. Ok. La esposa del expresidente Echeverría inició un programa para las personas que no tenían acta de nacimiento y las personas que vivían en unión libre. Ella empezó a viajar por el país y se hacían bodas masivas. Ok. Entonces nos casamos con otras 999 personas, 500 parejas éramos. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo ibas así? O sea, estás embarazada, todavía batallas con adicciones. Al 5º mes sí me doy cuenta que estoy embarazada, regresando del viaje de Oaxaca. Ok.
Entonces, trato de dejar todas las drogas sintéticas. Y de hecho, el consejo del médico era un aborto. Porque me decía, este producto no puede venir bien, lo mejor es un aborto. Pero ahí Marco fue clave para salvar la vida de nuestra hija. Él dijo, no, pase lo que pase, me dijo, no te voy a dejar sola, yo me hago responsable. Wow. Vamos a correr el riesgo, ¿no? Y tú anodadada porque nunca en la vida habías conocido a alguien así, ¿no? No, y yo realmente quería un aborto. Ya había yo pasado por 2 abortos, muy chica. Y yo decía, este mundo es una porquería, ¿quién quiere traer niños a este mundo? ¿No? Pero, gracias a Dios, ¿no? Nace mi hija. Cuando ella tiene como 1 año pasadito, Marco se va a estudiar medicina. Estaban mis suegros, que ya se fueron con el Señor, pero que fueron clave en mi vida. Yo tuve una suegra maravillosa, hermosa, una mujer buena, misericordiosa. Ellos hicieron mucho tiempo cargo de mi niña, ¿no? Marco estudiaba medicina. Marco es muy lindo, muy inocente, ¿no? Él creía que yo estaba viviendo una vida muy normal. Pues sí, normal para mí. Para ti. Ajá. Vuelta a las calles. Entonces tú le dejaste a tu niña a tus suegros y te gran fuiste a la parte, calle. sí, ella estaba con mis suegros. Y tú pues volviste a las calles, era lo que sabías hacer. Sí, volví a lo mismo. Y cuando Volví a lo mismo. ¿Y estuviste ahí todo el tiempo que él estuvo estudiando medicina? Cuando él estaba en el 2º año de medicina, yo toco un límite ya como ser humano. Un fondo. Sí, yo ya llevaba 3 intentos de suicidio con sobredosis. Okay. El último lo había tenido antes de irme a la comuna. Y entonces planeé mi muerte. Dije, ahora sí no le voy a fallar. Un conocido mío se suicidó en estos días con un rifle 22. Entonces dije, esa es la clave. Entonces conseguí una pistola 22, no un rifle, una pistola. Empecé a aprender a tirar para no fallarle a mi boca, ¿no? Dije yo, me doy un tiro y... Se acabó. Se acabó. Ya tenías a tu niña, Marco estaba estudiando en la universidad. La niña estaba con mis suegros. Le iban a cuidar bien. Marco estaba estudiando. Y tú ya no les querías hacer daño a ellos, Exactamente. ¿no? Fíjate los engaños del chanclas, ¿no? Que ellos iban de a estar las mejor tinieblas. sin ti. Sí, necesitas morirte para que ellos estén bien. Y ayúdate, ¿no? Entonces yo hago mi plan, pero también gestiono con un amigo abogado el divorcio. Y voy a Mexicali a buscar a Marco para que me firme el divorcio. Ay, no. Porque quería dejar todo arreglado. Sí. Dentro de la locura, ¿no? Hago un papel donde yo dejo la custodia de mi hija a mis suegros. Ok. ¿No? Según yo, iba a ser todo bien por última vez en la vida. Los engaños de las tinieblas son más sutiles de lo que a veces creemos. Porque en mi locura yo creía que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Y me voy con ese fin a buscar a Marco. Marco estudiaba medicina, vivía en un departamento, pero cerca de donde Marco vivía, por la calle Herreros, entre la F y la G, había un canal de aguas negras. ¿Por qué lo menciono? Porque era el lugar ideal para irte a dar un churro, porque entonces no salía el olor. ¿Me explico? Sí. Se confundía con el olor de las aguas negras. Voy allí a darme un churro. Para agarrar valor. Para dormir. Para dormir. Para esperar a Marco, porque no lo encontré, ¿no? Para bajar. Entonces, todo el día consumía cocaína. Entonces, en la tarde me daba mi churro y luego ya para dormirme, pues unos 10-15 miligramos de diazepam. Entonces, cuando voy caminando, paso por una iglesia que en la vida la había yo visto, fíjate. El Templo La Hermosa. Y estaban cantando y me da un coraje. Yo digo, esta gente, qué loca. O sea, ellos ahí acá, manitas levantadas, ¿no? Y yo planeando mi muerte, o sea, ¿dónde está Dios? Porque yo no creía en Dios, por supuesto. Mi teoría era que si Dios existía, ¿ok? Era como un César romano. Y la tierra era su coliseo. Y nosotros éramos sus gladiadores. Ahí dense, mientras yo acá veo cómo se matan. Ese era mi concepto, si es que existiera, decía yo, ¿no? Entonces siento un profundo enojo porque pues yo estaba a horas de mi muerte. Según yo. Y estos cantando los aleluyas. Ahora, quiero aquí hacer un paréntesis y decirte que los líderes de la comuna donde yo llego,
o los que eran ahí los másters, ¿no? Que los respetábamos, se habían ido de la comuna hacía tiempo y en el movimiento carismático se convierten a Cristo. Ok. Ellos vienen 15 días antes de eso porque empiezan a buscar a todos los de la comuna. Para evangelizarlos. En sueños Dios les habla que nos busquen. Entonces van y nos buscan, me buscan a mí, me hablan de Jesús y yo les digo, no, pues ustedes sí agarraron una buena droga, ya sáquenla, sáquenla. Porque ella era química, o es, él ya partió, él escribía libros, él era maestro de literatura, pero ellos en la comuna intentaron varias veces hacer LSD. Ella era ingeniera química. Okay. Entonces, cuando yo los oigo hablar y que Dios les habla, dije, no. La encontraron. Le dije, lograste hacerla. Saca, 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 ¿no? Y ella me dice, no, es en serio. Y me hablan del Espíritu Santo y yo, wow. Empiezan a hablar un idioma medio raro. Sí, no, ahora sí, ¿cuál te fumaste, no? No, yo dije, sí. Ay, se quedaron arriba. Pobrecitos. Se quedaron arriba. Oye, y dentro de todo eso, tu soberbia, ¿no? O sea, también, no hay Dios. Sí, no, y se quedaron arriba, o sea. Sí, sí, sí. Fíjate, cuando estamos tan mal, todo podemos tratar, menos buscar a Dios. El engaño, ¿no? Sí, sí. En fin, cuando yo veo y oigo estos cantos, me acerco con una furia, dispuesta a decirles, ¿ustedes qué? Miren, aquí está su Dios. Y yo cargaba la pistola 22 en mi morral. Y mi plan era decirles, miren, su Dios, yo me voy a suicidar. Hasta pensé, ¿y si me suicido enfrente de todos estos para que vean? Ay, no. Fíjate hasta dónde llega, sí, ¿no? Sí, el enojo. El enojo. Pero entro y me recibe una ancianita, de esas que a veces critican mucho en las comunidades cristianas, porque en todo están. Otros dicen que en todo se meten. Yo digo que en todo están. Esta ancianita me recibe y me dice, ¿gustas sentarte? Yo tengo flachazos de lo que pasó, si bien no todo, porque iba muy drogada. Y recuerdo que sí me senté, pero atrás y en el piso, ¿no? Y pues ya sabes, las fachas del hippie, ¿no? Unos shorts abiertos hasta acá. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22, 23. Okay. ¿Sí? Entonces te sientas a mero atrás. Me siento a mero atrás ahí y empiezo a escuchar, se acaban los cantos, pasa el fulanito del librito y entonces él lee un pasaje de las 99 ovejas. Y yo digo, wow, a ver qué va a decir ¿no? Todo lo que decía era por mí. Entonces dije yo, Marco vino y habló con él. Esto es una trampa, ¿no? ¿Cómo es que sabe mi vida? Sabe mi vida. Y empieza él como a llamar a la gente a la oración, empieza a invitar a la gente que no conocía a Jesús. Era una iglesia pequeña en ese tiempo. Yo creo que no pasaba de 30, 40 gentes, ¿no? Y yo digo, no, yo ya me voy de aquí. Esto está muy intenso, ¿no? Me levanto y la hermana Teresita, la que me recibió, me agarra del brazo y me dice, ¿ya te vas? Y yo, sí. Y me mira fijamente y me hace una pregunta y me dice, ¿tú eres adicta? Le digo, sí. Y me dice, nada más pensaba yo, me dice, te ves muy chica. Que se necesita mucho valor para vivir una vida como la tuya. Y yo, es obvio, ¿no? Y me dice, pues si eres tan valiente, me dice, ven y enfréntate con Jesús. Y entre las cosas que me dijo, creo que me decía como que ese era un día para mí, como que Jesús me había llevado. Pero en lo que me decía eso, esta señora que yo creo que medía 1.45, me llevaba del brazo para enfrente y yo no me podía resistir. ¿Sabes que se ocupaban 2 policías para subirme a una patrulla? Wow. Y ella me llevó hasta enfrente. Y lo último que recuerdo con claridad, que me dijo, ponte de rodillas y enfréntate con Jesús. Wow. ¿No? Y fue una experiencia, sin que suene a canción, religiosa, maravillosa. Tuve un encuentro con Dios, ¿no?
Mucha gente habla, tienes que tener fe. Es que yo no tenía fe. Pero cuando doblaste las rodillas... No tenía opción, ahí estaba la hermana Teresita. Pero doblaste las rodillas y ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? O sea... Te voy a decir lo que pensé, ¿eh? Ajá. Sí. Lo que dije. Chuyito, si tú eres real, si eres la neta, aquí estoy. Porque mañana a esta hora voy a estar muerta. Wow. Pasaron horas. Pasaron horas. Ya cuando yo, después de tanto llorar y de sentir una presencia tan deliciosa, tan rica, nada más estaba la hermana Teresita, mi pastor Marcelino González y su esposa. Y tú llorando ahí horas. Y yo así como alucinada, ahora sí como alucinada, ¿eh? Ajá. Y ya me explican brevemente, ¿no? El plan de salvación, después de haber sido salva. ¿No? Y ahí empieza otra etapa. Justo ahí empieza otra etapa. ¿Tiraste la pistola? ¿Fuiste a buscar a Marco? Tiré la pistola, tiré una piedra de heroína que traía. Tenía droga escondida allí en el patio trasero del departamento de Marco. La desentierro, todo voy y tiro al canal. Wow. Y me voy a Ensenada a recuperar a mi niña. Wow. Y ahí empieza una nueva etapa. A los 3 días tengo una experiencia con el Espíritu Santo, sin haber escuchado del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Un amigo mío que me lo encuentro en la calle, yo ya llevo una Biblia que Marco tenía cuando estudiaba filosofía, uh-huh, y me la llevo de su departamento. Y cuando veo a mi amigo, pues escondo la Biblia, porque digo, China, ¿y ahora qué voy a hacer? Él era también adicto. Uh-huh. Y nos vemos de frente y nos saludamos. Y él me dice, tengo algo que decirte. Y yo le digo, a ver. Y yo dije, oh, no. Y me dice, soy cristiano. ¿Y yo qué? Me dice, y ya, me da su testimonio. Uh-huh. Es más, me dice, ahorita voy a la iglesia, acompáñame. Entonces yo saco mi Biblia de atrás y le digo, mira. Y no, nos abrazamos, lloramos, nos vamos a su iglesia y ahí yo tengo otra experiencia religiosa, ¿sabes? Sí. Estaba compartiendo un puertorriqueño, Jorge Berrios. Él había sido adicto. Uh-huh. Él venía de las calles de Nueva York y estaba dando su testimonio. Entonces él hace un llamado para una fila de gente para orar, uh-huh, personalmente, ¿no? Entonces yo me formo. Pero la pienso mucho y quedo muy atrás. Uh-huh. Y cuando voy más o menos a la mitad de la fila, yo creo, me entra una desesperación. Yo creo que era un síndrome de abstinencia. Uh-huh. Y decido que me voy a ir. Pero literalmente cuando yo quiero dar un paso, yo me estrello con una barrera invisible. Uh-huh. No pude caminar. Era como que algo aquí, una fuerza, ¿no? Y me asusto. Entonces volteo buscando a mi amigo para pedirle ayuda y empiezo a hablar. Espero que nadie se ofenda al escuchar esto, pero yo empiezo a hablar en un idioma desconocido. ¿Empiezas a hablar en lenguas? Sí. Un idioma desconocido, pues me asustó más. Y digo, no, pues ahora sí ya me pirateé. Aquí en mi mente, ¿no? Dije, ahora sí ya. Y yo quiero decir, ayúdenme, hagan algo, porque aparte empiezo a sentir malestar físico, mucho, uh-huh, malestar. Pero el malestar físico empieza a pasar. Yo quiero decir que me ayuden, le quiero hablar a Langosta, que venga, que me ayude, y nomás me sale ese idioma. Entonces Jorge se deja venir de donde estaba orando por, uh-huh, gente. Y ora por mí y me empieza a decir lo que me está pasando, que no tenga miedo. Uh-huh. Me agarra de la mano, me lleva, me pone allí en el altar, me hinco, y ahí me dan la 1 de la mañana. Wow. En otra nueva experiencia. Wow. Y eso fue el parteaguas totalmente, ¿no? Y ya de ahí se da, mis suegros piensan que me volví loca. ¿La llenura del Espíritu Santo es el parteaguas? Sí. Digo, y se me hace curioso que lo menciones porque, sí, porque sí. Mucha, sí, gente, he escuchado mucha gente que batalla, no más. Sí. Pero curiosamente las personas que no veo que batallen y que su vida es un antes y un después son personas que han tenido experiencias tremendas con el Espíritu Santo. Y quizás por la misma fragilidad, porque la lucha ha sido larga. Uh-huh. No ha sido fácil.
pero siempre me acuerdo quién es el que me rescató. Y la fuerza que Él me entregó, la gracia, su gracia, gracia y gracia, ¿no? Y ya Marco viene a verme porque su padre cree que me volví loca. Inclusive me quiere internar. Marco viene, se da cuenta que no me estoy drogando, que soy otra persona de verdad. Fue como la noche y el día. Y ha sido todo un proceso, porque tampoco quiero que se malentienda. No es instantáneo. Sí soy una nueva criatura desde hace 46 años, pero el aprender a vivir con los derechos, privilegios, bendiciones y el carácter de esa nueva criatura, un carácter de reino, es un proceso que todavía sigo. Y seguiremos. Y seguirá. Pero entonces, al mes, Marco se convierte solo estudiando para un examen para la escuela de medicina. Solo, en el patio de la casa de su abuela. Un día él te contará su experiencia. Entonces él se va a Ensenada por mí y por la niña y recomenzamos nuestra vida. Su familia y aquí ahora ya pasaron 46 años. Wow. 46. Alma, híjole, obviamente pues es un proceso y fue un proceso de aprendizaje en estos 46 años, ¿no? ¿Qué se le puede decir, número uno, ¿no? A una persona que está viviendo en ese, pues que a lo mejor está en ese hoyo, ¿no? Que hay esperanza. Muy bien. Y la esperanza se llama Jesucristo, que murió y resucitó. Las escrituras son real y verdaderas. Y para las personas que han conocido a Jesús, pero que parece que dan un paso al frente y tres para atrás, y un paso al frente y tres para atrás, y que verdaderamente no han experimentado la libertad, y no han experimentado la libertad ni la restauración. No han experimentado una restauración porque digo, obviamente tienes a tu hija, tienes más hijos, a tu hija Roxana, la primera la llegué a escuchar hasta compartir la palabra, Osana. Y recuerdo mucho que una vez dijo, ¿no? Cómo hizo una referencia de dónde y cómo tú habías crecido y cómo ella nunca en su vida había crecido con ningún rastro de algún síntoma del cual tú creciste, ¿no? Exacto. Entonces, verdaderamente, pues eso habla totalmente del cambio la noche y la mañana. Pero, sí. ¿Cuál es el mejor consejo de una persona que está batallando con eso? Que a lo mejor dice, no, yo lo intenté con Dios y tampoco. Hay que ser pacientes, hay que aguantar el proceso y te tienes que rodear de gente que sean parte de tu crecimiento, ¿sí? O sea, ahorita yo soy un proceso de 46 años, pero yo tuve desde aprender a hablar. Yo hablaba el caló de las calles, ¿no? Sí. Tienes que, como decía Pablo, ¿no? A los romanos, no nos ajustemos a este siglo, a las costumbres, ¿no? Sino que renovemos nuestra mente y nuestro entendimiento y podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que tener un discipulado. Tenemos que ser constantes. En esta iglesia tan sencilla donde yo me convertí, yo aprendí 3 cosas claves. El poder de la palabra, el poder de la oración y la sujeción y la disciplina a través del ayuno. Para mí fueron 3 cosas claves. Y una iglesia que alaba, que adora, ¿no? Una iglesia que se preocupa por el crecimiento. Entonces yo crecí en un discipulado Espíritu Santo. Constante, constante. Eso es clave, renovar la mente, porque somos lo que pensamos. Por eso Pablo hace tanto énfasis. El que hurtaba no hurte más, el que chismeaba no chismee más, el que robaba no robe más. El cambio de conducta se da cuando tú logras cambiar tu pensamiento. ¿Cómo has sido libre del rechazo? Entender tu realidad y renunciar a las añoranzas del alma. Y eso es algo muy difícil. Por eso mucha gente se atora en el proceso. ¿Qué es renunciar a las añoranzas del alma? Yo añoraba una familia, yo añoraba padres, yo añoraba hermanos. Hay cosas en esta vida que no van a poder ser. Y uno tiene que enfrentarlo y decir, esto ni un milagro. No es posible, ¿no? Sí. Así de simple.
renunciar a las añoranzas del corazón, a las añoranzas del alma y ser agradecido por lo que sí tienes. Fíjate, tanto sufrimiento, tanto dolor. El estrés postraumático a mucha gente la vuelve paciente psiquiátrico, la vuelve loca. Y yo aquí estoy, media cuerda, pero aquí estoy, ¿no? Sí, ¿no? Y luego también la culpa, la vergüenza. La vergüenza. Ahora, el rechazo es algo que toda la vida te está acosando. Entonces uno tiene que ser honesto con uno mismo, conocerse a uno mismo y decir, ¿a dónde vas? ¿Otra vez? ¿En serio? Tiene uno que aprender a dar reversa a los viejos patrones de conducta. Y esto requiere de un discipulado constante, requiere reconfigurar la mente, reconfigurar el alma. Algunos dicen resetear, el término que quieran, pero necesitamos reconfigurar nuestro pensamiento, reconfigurar nuestra alma para poder pasar ese punto de rechazo y decir, soy amada. Y sujetarte a alguien, porque si no, pues te vas a volver a crear otra mentalidad a tu gusto, ¿no? Si es no clave. Hay alguien que te monitorea y crecer que en no comunidad cristiana es clave. Yo crecí en una iglesia donde fui amada, fui cuidada, fui enseñada. Actualmente igual estoy en una iglesia donde me siento amada, me siento cuidada. Es clave. O sea, no existen llaneros solitarios. Se requiere la vida en comunidad. Y no es que la iglesia sea perfecta, pero es la amada de Jesús. Así es. Ay, pues Y sueña con ese día Jesús de reunirse con su iglesia. Entonces, eso de que no porque las iglesias son imperfectas, eran perfectas hasta que llegué yo. Entonces, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Alma. Cuánta sabiduría. Definitivamente eres un ejemplo de las cenizas a la belleza. Estás hermosa, tienes una familia hermosa, tienes 46 años con tu esposo, eres abuela, sirves, llevas muchos años dedicada a la restauración de la mujer, de la familia, del matrimonio. Me has ayudado a mí, a mis hijos, a muchísima gente. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por escuchar. Sabemos que estamos todos súper contentos y emocionados por este súper testimonio, Alma, de fe y del poder de Dios, de lo que Dios hace, como tú dices. Gracias por la invitación. Un placer. Sí. Recuerden, todos hemos sido quebrados. Solamente que las piezas quebradas en nuestras manos son solamente piezas quebradas, pero las piezas quebradas en las manos de Dios son obras maestras, como un mosaico. Nos vemos a la próxima. Bye.